¿Qué pasa, IWU Crew? Hoy cubriremos 3 historias de algunos de los asesinos en serie más jóvenes del mundo. Abróchense los cinturones, porque estas historias sorprendentemente reales seguramente les darán pesadillas. Si les gustan los crímenes, los misterios y las historias reales, asegúrense de presionar el botón me gusta y suscribirse. Ahora, comencemos. El primer caso que cubriremos en el video de hoy es el de Harvey Miguel Robinson. Harvey nació el 6 de diciembre de 1974 en Allentown, Pennsylvania. Su padre, desafortunadamente, era un alcohólico que se enojaba constantemente, especialmente dentro de las paredes de su propia casa. Los asaltos físicos y verbales del señor Robinson a su esposa finalmente llevaron a la señora Robinson a dejarlo a él y a Harvey en busca de su propia seguridad. Cuando se quedó solo con su padre, Harvey tuvo una infancia notablemente difícil. A lo largo de los primeros años de vida y su adolescencia, el constante maltrato que Harvey enfrentó de manos de su padre hizo que desarrollara sus propios problemas de ira. Con tanta violencia y odio reprimido en su vida, era evidente cuando Harvey tenía 17 años que algo en él parecía estar inherentemente fuera de lugar. Quizás si las personas en la vida de Harvey hubieran prestado un poco más de atención a sus tendencias extrañas y maliciosas cuando era niño, alguien podría haber evitado los impactantes eventos que vendrían más tarde. En agosto de 1992, la violencia en la vida de Harvey llegó a un límite, y de hecho se desbordó. Cuando Joan Burkhart, de 29 años, llegó a casa después de un largo turno como asistente de enfermería en East Allentown, se sintió más aliviada de poder relajarse finalmente en la cama. Joan era una aspirante a enfermera que había estudiado en la Universidad Comunitaria del Condado de Lee en los años previos a 1992. Como recién graduada, había comenzado nuevos pasatiempos que incluían unirse a un museo de arte local y a un club de excursionistas para tomar su tiempo libre fuera del trabajo. Agotada por los acontecimientos del día, Joan descubrió que apenas podía mantener los ojos abiertos una vez que estaba en la cama. De hecho, pudo evitar por completo su insomnio habitual y quedarse en un sueño tranquilo en unos momentos. Desafortunadamente para Joan, no tenía idea de qué tipo de monstruos acechaban en la oscuridad de la noche que ella creía que era tan pacífica. Mientras dormía, Joan ignoraba por completo que tenía una compañía inoportuna en su casa. Nada menos que Harvey Robinson, de 17 años, que había logrado interrumpir silenciosamente en la casa de Joan, y antes de que ella se diera cuenta de su presencia, Harvey ya estaba dentro de su habitación. Harvey agredió a Joan y luego procedió a golpearla literalmente hasta matarla. Y así, Harvey se convirtió en un asesino violento, y su ola de asesinatos acababa de comenzar. En las semanas siguientes al asesinato de Joan Burkhart, los funcionarios locales pudieron localizar rápidamente a Harvey. Encontraron evidencia de que había irrumpido en la casa de Joan en las semanas previas a matarla. A pesar de saber que Harvey era culpable de robar la casa de Joan antes de su muerte, los investigadores no tenían ninguna razón para creer que su robo estuviera asociado con el asesinato. Pero de hecho, había estado acechando a Joan antes de atacar. Aunque Harvey fue arrestado por el robo, solo terminó yendo a prisión por un total de 8 meses. Esos 8 meses sirvieron como un amortiguador que impidió que Harvey continuara con su ola de asesinatos. Pero luego, salió. En junio de 1993, Harvey se encontró una vez más buscando continuar con lo que acababa de comenzar. Era una clara mañana de junio como cualquier otra, cuando Charlotte Schmoyer, de 15 años, estaba en su ruta diaria de periódicos para The Morning Call, cuando su camino chocó con Harvey. Harvey convenció a Charlotte para que lo acompañara y la secuestró con éxito. Después de llevarla a una área boscosa cercana, Harvey agredió a Charlotte antes de apuñalarla más de 20 veces hasta que ella exhaló su último aliento.
Esa misma tarde, uno de los clientes habituales de Charlotte notó que su automóvil estaba estacionado fuera de su casa, pero no la habían visto en absoluto. Sabiendo que Charlotte nunca dejaría su vehículo sin vigilancia voluntariamente, decidieron llamar a un lugar de trabajo de ella para informar su preocupación. The Morning Call también sintió que algo andaba mal con Charlotte porque tampoco habían tenido noticias de ella, por lo que se comunicaron con la policía local para informar que la joven de 15 años parecía estar desaparecida. Horas después, el cuerpo de Charlotte fue encontrado cerca de donde había sido secuestrada. Casi inmediatamente después de su brutal asesinato de Charlotte Schmoyer, Harvey fue detenido por un oficial de policía. Nervioso por enfrentar las consecuencias de sus acciones, Harvey aceptó que lo habían atrapado y anticipó su arresto. Sin embargo, el oficial simplemente le entregó a Harvey una multa por exceso de velocidad y lo dejó seguir su camino. Habiendo vuelto a salirse con la suya con el asesinato, Harvey se sintió imparable y se negó a renunciar mientras estaba por delante. En julio de 1993, solo un mes después de asesinar a Charlotte, Harvey atacó una vez más. Mientras toda su familia dormía sana y salva en la comodidad de su hogar familiar compartido, Jessica Jane Fortney, de 47 años, se encontró cara a cara con un joven asesino en serie. Harvey Robinson atacó sin piedad a Jessica en su propia casa, la agredió con fuerza y la mató a golpes. Harvey incluso dejó su cuerpo para que su familia lo encontrara eventualmente por la mañana. Mientras los investigadores buscaban a los asesinos responsables de los asesinatos de Joan, Charlotte y Jessica, no tenían idea de que estaban buscando a un solo hombre responsable de todos los crímenes atroces. Y sin embargo, Harvey estaba lejos de estar satisfecho con su ola de crímenes. En el transcurso de casi una semana, Harvey acechó a una niña de 5 años a la que tenía con intención de tomar como su próxima víctima. Cuando Harvey finalmente determinó que había encontrado el momento adecuado para atacar, irrumpió en la casa familiar de la niña y la atacó. Harvey agredió brutalmente a la niña de la misma manera que lo había hecho con todas sus víctimas anteriores. Esta vez decidió estrangular a la joven hasta matarla. O más bien, tenía la intención de hacerlo. La niña cayó inconsciente y Harvey creyó que estaba muerta. Así que, al igual que Jane Fortney, dejó su cuerpo inerte para que su familia lo descubriese. Por algún milagro, la niña logró sobrevivir al horrible ataque, y cuando sus padres la encontraron, ella procedió a contarles exactamente lo que había ocurrido. Solo unas semanas después, Harvey irrumpió en la casa de otra mujer llamada Denise Sam Calley, y Harvey intentó atacarla, pero no tuvo éxito, ya que ella se defendió y pudo liberarse de su agarre. Habiendo escapado del agarre de Harvey sobre ella, Denise salió corriendo solo para encontrar que Harvey todavía estaba pisándole los talones. Una vez más intentó someterla, pero Denise se negó a caer sin luchar, y finalmente, Harvey se rindió y huyó de la escena. Después de denunciar el ataque a las autoridades locales, Denise trabajó activamente con la policía para ayudarlos en su investigación, suponiendo que Harvey volvería para terminar lo que había comenzado. La policía usó a Denise como cebo para atrapar a Harvey y atraparlo con las manos en la masa, y afortunadamente funcionó de maravilla. Después de que ella logró escaparse, Harvey comenzó a acechar a Denise, esperando terminar su ataque. Apenas unos días después de que intentara asaltarla y matarla por primera vez, la policía observó cómo Harvey se acercaba una vez más a la casa de Denise. Rápidamente los oficiales intentaron arrestarlo, pero Harvey había llegado a la casa de Denise armado. Apuntó con un arma a los agentes de policía y abrió fuego abruptamente contra ellos. La policía respondió con disparos propios que hirieron a Harvey, pero no lo suficiente como para evitar que escapara. Afortunadamente, Harvey terminó necesitando atención médica significativa como resultado de sus heridas. Terminó registrándose en un hospital cercano, donde los oficiales pudieron localizarlo solo unas horas después. En el juicio de Harvey, la fiscalía pudo conectar a él
con sus 3 asesinatos y 2 intentos de asesinato al presentar ADN coincidente que se había recolectado en cada una de las escenas del crimen. En el juicio de Harvey Robinson, el fiscal de distrito James B. Martin señaló, citando: "Fueron asesinatos horribles y pensé que la pena de muerte era apropiada dadas las circunstancias. Sigo pensando que es apropiado". Harvey Robinson fue finalmente condenado a muerte y recibió 2 cadenas perpetuas adicionales por los asaltos y asesinatos en serie que cometió a la edad de 17 años. En 2021, Harvey tiene 46 años y todavía está encarcelado en el corredor de la muerte. Hasta la fecha, es uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia de los Estados Unidos. Sus crímenes se utilizaron más tarde como inspiración para un personaje que aparecería en el programa Criminal Minds. El siguiente caso que tenemos para ustedes hoy es el de James Fairweather, de 15 años. James Fairweather nació el 5 de agosto de 1998 en Colchester, Essex. Sus padres, Anita y James Sr., amaban mucho a su hijo y querían asegurarse de que su pequeña familia viviera una vida pintoresca y normal. Al crecer, los maestros describieron a James como: se portaba bien y era sensible a las necesidades de los demás. Desafortunadamente, el comportamiento silencioso por el que James era conocido, eventualmente, terminaría empeorando. A lo largo de su carrera académica, James se convirtió en un matón bastante notable, ya que afirmó que había temido que él mismo lo intimidaran. James a menudo se metía en problemas y terminaba culpando a todos los que los rodeaban por su propio mal comportamiento. Varios informes de la escuela de James demostraron que otros matones a menudo se burlaban de James por tener orejas más grandes, y muchos incluso se referían a él como Dumbo. Pero la intimidación era solo una parte del lado bastante oscuro de James. Quizás la parte más escalofriante de la infancia de James fue el hecho de que a menudo afirmaba que su única aspiración profesional era que quería convertirse en un asesino. De hecho, había llegado a tener una obsesión bastante inquietante con los asesinos en serie, incluyendo al destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe. Cuando falleció la abuela de James, la creciente rabia que sentía constantemente hacia el mundo pareció amplificarse significativamente. Poco después de su muerte, James cometió su primer crimen cuando robó una tienda a punta de cuchillo. Posteriormente fue arrestado y condenado a 1 año de supervisión de menores. Desafortunadamente, los delitos pequeños y semiviolentos no fueron suficientes para satisfacer a James Fairweather. Cuando James tenía solo 15 años, decidió sobrepasar los límites de lo que creía que era capaz de hacer. Entonces, el 29 de marzo de 2014, logró escabullirse de la casa de sus padres. Se había armado con guantes y empuñaba un cuchillo, en busca de cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Momentos después de su caminata, James se acercó a un hombre de 33 años, llamado James Arfield, que estaba dormido en el momento en el que James lo vio. Arfield había pasado la noche bebiendo con sus amigos y se había excedido, lo que lo llevó inevitablemente a desmayarse en un campo en Castle Park de Colchester. Cuando James se dio cuenta de que Arfield estaba inconsciente, decidió convertir a Arfield en su primera víctima. Con el cuchillo que había traído consigo, James apuñaló a Arfield en el abdomen, la cabeza y en la cara. Según la autopsia posterior, James lo había apuñalado asombrosamente 102 veces. Luego, creyendo haber escuchado a alguien acercarse, James huyó de la escena y corrió directamente a casa. Aunque James llegó a casa a eso de las 2:30 de la mañana, el cuerpo de Arfield no fue descubierto hasta más de 3 horas después. Cuando las autoridades encontraron a Arfield, lo llevaron rápidamente a una sala de emergencia cercana, pero fue declarado muerto a las 6:31 am. Arfield era padre de 5 hijos y había vivido con daño cerebral permanente después de un accidente automovilístico en los años anteriores a su muerte. Según su autopsia,
Arfield tenía una variedad de heridas defensivas en sus brazos y manos, lo que llevó a los investigadores a creer que había estado lo suficientemente consciente como para tratar de luchar contra James durante el ataque. Como parte de la investigación sobre la muerte de Arfield, la policía entrevistó a James como sospechoso, pero tenía una coartada sólida que decía que había estado en casa en ese momento, y como nadie podía decir lo contrario, todas las sospechas continuaron. Así, James Fairweather se salió con la suya con su primer asesinato, a la edad de 15 años. Apenas unos meses después, el 17 de junio de 2014, James se encontró una vez más buscando quitar la vida. Esta vez, James fue mucho más audaz en su ataque. Esta vez, decidió atacar a plena luz del día. Cuando una estudiante universitaria de 31 años, Nahid Al-Manea, caminaba hacia su universidad a las 10:30 de la mañana, no tenía idea de qué tipo de peligros acechaban cerca. James logró acercarse sigilosamente detrás de Nahid y apuñalarla en la espalda con un cuchillo de bayoneta antes de darle la vuelta y quitarle sus gafas de sol de la cara. Luego James apuñaló sus 2 ojos hasta que cayó al suelo y tuvo una fractura de cráneo masiva. James la apuñaló 9 veces más, fracturando la costilla de Nahid antes de huir de la escena. Después de 2 asesinatos inquietantes, la policía de Essex estaba en alerta máxima y terminó interrogando a unos 70 residentes locales que se sabía que tenían un historial de delitos relacionados con cuchillos, una vez más incluido el propio James. Pero volvió a tener una coartada y no fue interrogado más. En enero del año siguiente, la policía de Essex había localizado y entrevistado a más de 900 testigos potenciales de los asesinatos de Arfield y Nahid. Quizás el aspecto más confuso de los 2 asesinatos fue que Arfield y Nahid habían sido 2 completos desconocidos sin conexión entre ellos. Teniendo en cuenta el hecho de que ambos habían sido asesinados en diferentes momentos del día, los investigadores habían asumido primero que podría haber 2 personas distintas responsables de sus muertes. Sin embargo, finalmente se determinó que, aunque ambas víctimas fueron seleccionadas al azar, Arfield y Nahid fueron asesinados por la misma persona. James no intentó otro asesinato durante más de un año después de haber matado a Nahid, porque la policía local y los residentes estaban en alerta máxima. De hecho, la comunidad llegó incluso a eliminar la maleza y los arbustos de los parques y áreas locales donde se había seleccionado a las víctimas. El 27 de mayo de 2015, James fue visto merodeando por los arbustos temprano en la mañana, de una manera que generó sospechas en la paseadora de perros local que lo había visto. Como resultado, la mujer llamó a la policía de inmediato, lo que llevó a los oficiales a llevar a James a una entrevista. En el momento que la policía lo localizó, llevaba guantes de goma y tenía un cuchillo. Fue arrestado de inmediato y llevado para interrogarlo sobre sus posibles roles en los recientes apuñalamientos de Colchester. Cuando las autoridades examinaron más de cerca los antecedentes de James, descubrieron que había estado completamente obsesionado con los documentales sobre asesinos en serie, e incluso le había dicho a su psiquiatra que, citando, las voces le decían que quemara bebés y mutilara a las prostitutas. Su psiquiatra dijo más tarde que ella creía que los documentales que vio y los videojuegos violentos que jugaba podría haberlo insensibilizado ante la idea del asesinato. En el siguiente interrogatorio, ejecutado por la policía de Essex, James resalta la noche en la que asesinó a Arfield, afirmando que las voces en su cabeza le ordenaron que lo hiciera. Entonces, porque mis voces me hablaban, tienes que hacer un sacrificio o vamos a venir a buscarte. Bueno, yo lo vi, estaba acostado en el pasto de esta manera. Así, simplemente dormido. Juro que estaba borracho. Y entonces me dice, tú eres el indicado, hazlo, hazlo. Entonces me acerqué a él, ¿puedo pararme? Me acerco a él y me paro así que lo apuñalé primero allí
Y lo hice varias veces. Mientras hacía eso, mis voces se reían y se reían y reían, cada vez más fuerte, más fuerte. Después de su arresto, el nombre de James no fue revelado al público ya que era menor de edad en el momento de sus delitos. Pero sin embargo fue a juicio negando los 2 cargos de asesinato y posesión de un arma ilegal. En cambio, James admitió 2 cargos de homicidio involuntario, pero también afirmó que tenía psicosis. Su psicosis no fue confirmada por la psiquiatra de la corte, aunque los 4 psiquiatras que investigaron el estado mental de James estuvieron de acuerdo en que James sí tenía un trastorno del espectro de autista. James fue declarado culpable por unanimidad el 22 de abril de 2016 y condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 27 años por los atroces asesinatos que había cometido. Uno de los asesinos más jóvenes de Essex sigue encarcelado y ahora tiene 22 años. Finalmente, el último caso que tenemos para ustedes hoy puede ser uno de los casos más impactantes de asesinos en series jóvenes que el mundo haya visto. Es la historia de Craig Price. Craig Price nació y se crió en los vecindarios de Buttonwoods de Warwick, Rhode Island, en una pequeña familia de clase trabajadora. Cuando era adolescente, a menudo se describía a Craig como, citando, un enorme jugador de fútbol adolescente con cara de bebé y una sonrisa encantadora, que vivía con sus padres en una pequeña casa en el campo de los Buttonwoods. Aunque la mayoría de los casos de asesinos en serie incluyen algún nivel de trauma combinado con problemas mentales intensificados, no hubo nada particularmente significativo en la infancia de Craig que finalmente influiría en sus acciones posteriores. Quizás eso es lo que hace que el comportamiento de Craig sea aún más escalofriante. En julio de 1987, cuando Craig tenía solo 13 años, algo dentro de él parecía haber cambiado dramáticamente. La noche del 27 de julio, Craig se propuso hacer algo que nunca había hecho antes. Quería matar. Con un plan bastante básico y una víctima seleccionada, Craig partió en medio de la noche con la intención de irrumpir en la casa de uno de sus vecinos que vivía solo 2 puertas de su propia casa. Después de entrar a la casa con facilidad, Craig rápidamente fue a la cocina y se armó con un solo cuchillo del juego de la cocina del propietario. Luego, se coló en el dormitorio de Rebecca Spencer, de 27 años, donde dormía. Sellando su destino y el de Rebecca, Craig procedió a apuñalar a la joven 58 veces hasta que ella exhaló su último aliento. Craig abandonó rápidamente las instalaciones y se coló de regreso a su propia casa, prácticamente sin ser detectado. Incluso con su falta de experiencia en la vida y su estatus como un niño de 13 años, Craig logró limpiarse a fondo y asegurarse de que no quedaran pruebas que pudieran conectarlo con el asesinato de Rebecca. Las investigaciones iniciales sobre la muerte de Rebecca se enfriaron en los meses posteriores al ataque. De hecho, estuvo completamente sin resolver durante 2 años completos y Craig logró pasar desapercibido y evitar cualquier sospecha. Emocionado por la sensación de éxito, Craig quedó satisfecho con su primer asesinato, y aunque estaba decidido a volver a matar, consideró que era mejor esperar antes de volver a atacar. Entonces, 2 años después, cuando Craig tenía solo 15 años y era un estudiante de primer año en la escuela secundaria, decidió probar su suerte una vez más, o mejor dicho, 3 veces más. El 1 de septiembre de 1989, Craig estaba drogado con marihuana y LSD y ansiaba una emoción. Entonces, se apegó a lo que conocía y se dirigió a su vecindario en busca de una casa para infiltrarse, de la misma manera que lo había hecho anteriormente en la casa de Rebecca. Habiendo enfrentado varias situaciones de carga racial en su juventud, Craig decidió que solo era apropiado atacar a una de las familias blancas en su vecindario como una especie de venganza. En silencio, Craig irrumpió en la casa de Joan Heaton, de 39 años, mientras ella y sus 2 hijas, Jennifer y Melissa, dormían profundamente. Al tropezar primero con la habitación de Joan, Craig apuñaló a la madre soltera 57 veces antes de dejarla desangrarse
Luego encontró a Jennifer, de 10 años, a quien apuñaló 62 veces hasta que estuvo seguro de que estaba muerta. Finalmente, aplastó el cráneo de Melissa, de 8 años, antes de apuñalarlo un total de 30 veces. La policía notó que los apuñalamientos habían sido tan increíblemente brutales que Craig había roto los mangos de los cuchillos, dejando las hojas dentro de los cuerpos de sus víctimas. Como la brutalidad de los asesinatos fue tan significativa, la policía local se apresuró a asociar a los asesinatos de la familia Heaton con el asesinato anterior de Rebecca. En respuesta a estos crímenes, se llamó al FBI para que perfilara lo que todos asumían que era un astuto asesino en serie. Lo que no consideraron fue que el asesino en serie en sus manos era un niño de 15 años. De hecho, la única razón por la que se atrapó a Craig fue que un detective particularmente observador había notado a Craig en el vecindario y se había dado cuenta de que tenía algunos cortes notablemente profundos en las manos. Los funcionarios rápidamente llevaron a Craig para interrogarlo, donde el niño admitió abierta y orgullosamente haber cometido los asesinatos por su propia cuenta. En el momento de su arresto oficial, Craig era considerado el asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos. Como resultado de sus crímenes intensos, Craig ganó el apodo de el asesino de Warwick y fue considerado un mal candidato para la rehabilitación. En sus juicios, Craig fue acusado por el asesinato de Rebecca, Joan, Jennifer y Melissa y estuvo encarcelado hasta que cumplió 21 años por sus crímenes. Mientras estuvo encarcelado, Craig se negó a no meterse en problemas y además fue acusado de desacato criminal por negarse una evaluación psicológica, extorsión por amenazar a un oficial de correccionales y asalto y violación de la libertad condicional por peleas mientras estaba en prisión. Como resultado, fue sentenciado entre 10 y 25 años adicionales que todavía está en proceso de cumplir en la prisión estatal de Florida. Al igual que Harvey Robinson, los asesinatos de Craig Price inspiraron a un personaje sospechoso en Criminal Minds. Por más locos que pueden ser estos 3 casos, no son los únicos casos horribles de los jóvenes asesinos en serie. De hecho, estos casos apenas rascan la superficie. Tengan los ojos bien abiertos para ver el segundo video de esta serie corta, donde nos sumergimos en las historias de otras 3 personas igualmente escalofriantes. Y recuerden, no confíen en nadie. Los monstruos más aterradores de la vida suelen ser los que caminan entre nosotros, incluso los que parecen más inocentes.